Buenas tardes muchachos, mi nombre es Fabio Mendoza, soy la persona encargada de dirigir el curso de minería de datos virtual. De antemano pues agradecerles por el interés presentado en la asignatura, por haberla matriculado y pues esperemos que sea un proceso de total gusto para ustedes, en el cual puedan aprender mucho de la asignatura como tal. En cuanto a la presentación del docente, pues yo soy ingeniero de sistemas, egresado de la universidad en el año 2010 como tal. En cuanto a la experiencia como docente, estoy como profesor tiempo completo desde el año 2011 y actualmente pues estamos trabajando mucho en el área de investigación, lo cual ha generado como productos diferentes publicaciones que están indexadas en revistas internacionales. Entonces, pues en la asignatura como tal, ya este sería el quinto semestre consecutivo a cargo de la asignatura y pues espero pues que con la experiencia que tengo poder aportar ese conocimiento que ustedes requieren en la asignatura como tal. En cuanto al contenido del curso, podemos verificarlo en la plataforma virtual, en el Moodle. Allí ustedes van a buscar minería de datos virtual. Van a estar el contenido tanto para el curso 1 como para el curso 2. Y en la asignatura pues ya pues está cargada hasta el momento en el aula virtual. Solo estoy en este momento modificando los contenidos y el material que vamos a ir dando clase a clase o semana a semana, y pues la idea es que ustedes activamente siempre participen de todas las actividades que se van colocando dentro de el curso de la asignatura. Entonces, dentro del aula virtual, ustedes van a encontrar como tal los que tengan, pues, eh, en este caso, la necesidad de ver el contenido de la asignatura, pues aquí lo van a encontrar, contenido en competencias. Recuerden que eso es un punto que siempre preguntan en la evaluación docente, si el docente pues les presenta el contenido en competencias, entonces ustedes aquí pues lo van a tener disponible todo el tiempo. El currículum docente, pues ahí pueden ver la hoja de vida del docente, las experiencias, las publicaciones de lo que les he hablado anteriormente. Adicionalmente van a encontrar dos unidades. Ahorita pues aquí no podrán ver el contenido porque está deshabilitado para los estudiantes. A medida que vamos a ir avanzando voy a ir pues habilitando dicho contenido, y siempre van a encontrar el siguiente esquema en la plataforma. Inicialmente vamos a encontrar un contenido y recurso base en el cual voy a colocar todo el material principal o fuente primaria de información del curso, luego un recurso complementario en el cual ustedes van a poder ver los diferentes artículos de investigación. Pues ahí he tratado de colocar los artículos que tengo disponibles hasta el momento. Algunos enlaces web también los puedo colocar aquí. Y finalmente actividades evaluativas, que es donde ustedes deberán entregar los trabajos asignados semana a semana. En cuanto al sistema de toma de notas, pues normalmente se realiza el promedio de las notas, la cantidad de actividades que tengamos semana a semana, y finalmente se hace el promedio de las notas como tal. Entonces, durante la primera semana, como es nuestra semana inicial, vamos a dar toda la parte de introducción al curso de minería de datos, para lo cual mencionaremos algunos conceptos importantes, la presentación pues preliminar del curso. Voy a explicarle cómo ustedes deben realizar búsqueda de información en bases de datos especializadas, las que tenemos en la universidad y algunas que no, que son de uso público. Entonces pues ahí les trataré de explicar, y finalmente pues ya tendremos la primera actividad de la semana número uno. Ya se las explicaré más adelante. Entonces, iniciando con la presentación, pues el curso como tal está denominado como minería de datos. Repito, mi nombre es Fabio Mendoza. Lo que vamos a hablar hoy, o lo que trataré de presentarles durante esta primera semana,
va a ser la parte de introducción a la minería de datos, elementos principales del KDD, ya van a saber qué significa el KDD. Vamos a hablar un poco acerca de las metodologías para la minería de datos, técnicas y algoritmos para minería de datos y tareas comunes para minería de datos. Entonces lo principal es saber qué es minería de datos. Minería de datos, como su nombre lo indica o como lo pueden ver en la presentación, más que todo hace referencia a la exploración de información. En este caso, la minería de datos es una disciplina o es una ciencia encargada de encontrar patrones o de obtener información relevante a partir de fuentes masivas de datos. Esas fuentes masivas de datos pueden ser, en este caso, tal como lo pueden observar en la presentación, bases de datos, documentos que están, por ejemplo, almacenados en una hoja de Excel, en una base de datos ya como SQL, MySQL, Oracle, etcétera. Y esta información, o a partir de ella, pues se puede obtener información relevante que puede ser, por ejemplo, puede apoyar a un proceso de toma de decisiones, lo cual es muy importante, por ejemplo, para las empresas o para una persona que tenga una determinada necesidad. Eso es lo principal. Minería de datos, siempre que nos hablen minería de datos, vamos a hacer referencia a exploración de datos. Y esa exploración de datos nos va a llevar a descubrir patrones o obtener ese nuevo conocimiento. Entonces, aquí les presento algunos conceptos o el por qué nació la minería de datos. La minería de datos, por ejemplo, anteriormente no era tenida en cuenta en las empresas o en los negocios, o simplemente hablaban de lo que era inteligencia artificial. Hoy día están hablando mucho de lo que es business intelligence, pero la minería de datos comenzó a cobrar importancia poco a poco porque habían procesos de toma de decisiones que necesariamente tenían que ser apoyados por una máquina o por unos algoritmos inteligentes y no dejar todo el peso de la decisión sobre una persona. Entonces, a partir de ello se ha implementado mucho el uso no solo de la minería de datos, sino que técnicas inteligentes precisamente para apoyar ese proceso de toma de decisiones. Aquí les presento un pequeño concepto acerca también de lo que es la inteligencia artificial, o en miras de saber qué diferencias hay entre lo que es la inteligencia artificial, minería de datos y otras disciplinas. Aquí este concepto dice que la inteligencia artificial ha estado más preocupada en ofrecer soluciones algorítmicas con un costo computacional aceptable, mientras que la estadística se ha preocupado más en el poder de generalización de los resultados obtenidos. Esto es poder inferir los resultados a situaciones más generales. La minería de datos se dice de cierta manera que ha nacido a partir de la estadística y de la inteligencia artificial. Y de acuerdo a este concepto nosotros vemos que es la prioridad dentro de la inteligencia artificial y cuál es la preocupación principal de la estadística. Más adelante, dentro de las actividades que les vamos a colocar o que les voy a colocar para la semana número 1, está precisamente hacer una comparación entre las disciplinas que les he mencionado. Entonces, la minería de datos está en capacidad de resolver cualquier problema para el cual existan datos históricos almacenados, y digamos que a partir de esos datos históricos almacenados cualquier problema es susceptible de dar solución a través de la minería de datos como tal. Entonces, la minería de datos parte, tal como lo mencioné anteriormente, de datos históricos o de bases de datos. Entonces tenemos un concepto muy importante y que vamos a escuchar mucho a través del desarrollo del curso, que es el conjunto de datos, o también lo pueden encontrar como dataset. Un conjunto de datos se considera como el agrupamiento de información la cual se comparte una misma estructura. Entonces muchas empresas en ocasiones tienen información pero no sacan provecho de dicha información, y es porque la minería de datos en este momento está en proceso de crecer o de crecimiento como tal, y la idea es aprovechar toda esa información, tenerlas en un conjunto de datos o en un dataset, y a partir de ello obtener información relevante que permita sacar algún nuevo conocimiento de dichos datos.
Ahorita les voy a presentar un poco acerca de el repositorio de Machine Learning que nosotros tenemos disponible. Una de las problemáticas de la minería de datos en ocasiones, si buscamos en la literatura o si lo queremos buscar en cualquier fuente de información, es precisamente obtener esas bases de datos. Entonces, este Machine Learning Repository nos permite obtener esas bases de datos a las cuales nosotros le podemos aplicar minería de datos, incluso para los que estén dando inteligencia artificial lo pueden hacer, para los que estén dando estadísticas pueden aplicarla a todos esos conjuntos de datos. Allí ustedes pueden ver acá en la parte inferior el enlace al cual deberán entrar para poder pues acceder en este caso a las bases de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una búsqueda, simplemente nos vamos a el navegador de Google. Yo aquí ya tenía previamente cargada la página Machine Learning UCI o repository, y aquí pues ustedes pueden tener todas las bases de datos que tenemos disponibles. Estas bases de datos son cargadas por terceros, no son generadas originalmente por el creador del repositorio. Simplemente si usted tiene una base de datos la puede cargar y no hay en realidad ningún problema. Entonces aquí tenemos los más populares datasets o conjuntos de datos. Por ejemplo, en las publicaciones que están en el Moodle, aquí si nos vamos a unidad 1, aquí tenemos esta que dice técnicas de ML, de Machine Learning en medicina cardiovascular. Esa publicación fue realizada cogiendo o tomando como referencia este dataset que se llama Heart Diseases, que son un dataset que tiene información acerca de enfermedades del corazón. Si nosotros le damos clic allí nos están explicando en sí qué información es la que tiene este conjunto de datos. Más adelante pues les explicaré cómo buscar la información, cómo saber qué dataset escoger y cómo saber si es relevante o no un conjunto de datos. Pero por el momento deben saber que existen repositorios en los cuales nosotros podemos tomar la información sin ningún tipo de problemas. Entonces, ¿por qué es importante en este caso definir o elegir de forma correcta un conjunto de datos? Porque algunas veces se nos pueden presentar muchos problemas a la hora pues de hacer o de obtener ese tipo de información nueva a partir de las bases de datos. Por ejemplo, algunos de los problemas frecuentes en los conjuntos de datos es que algunos son de difícil acceso. Algunos estudiantes, por ejemplo, semestre a semestre, cuando se les pide un proyecto final donde apliquemos minería de datos a una situación real, algunos se inclinan por hacer procesos de minería de datos en la universidad para estudiar X situación, pero ese tipo de conjuntos de datos son de difícil acceso. Como la información es importante y es relevante para las empresas, entonces en ese caso realmente si no tenemos el privilegio para acceder o nos dan la información a media, realmente no es adecuado pues utilizar ese tipo de conjunto de datos. A veces también los conjuntos de datos tienen datos erróneos, tienen datos faltantes, tienen altos valores de correlación. Ya hablaremos pronto de lo que es la correlación como tal. Los datos multivariados en un mismo conjunto de datos también puede llegar a ser un problema, o puede que de pronto no lo sea, depende de la situación que estemos analizando. Y muchas veces tener esa cantidad de atributos o variables dentro de un conjunto de datos hace que sea complejo el proceso de creación del conjunto de datos. Entonces son simplemente algunos problemas que les estoy mencionando para que ustedes dimensionen que podemos cometer algún tipo de errores al momento de elegir de forma equivocada un conjunto de datos como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer con minería de datos? Con minería de datos podemos hacer muchísimas, podemos cubrir muchísimas necesidades. Desde, por ejemplo, podemos analizar
conjuntos de texto, podemos analizar imágenes, podemos analizar audios y podemos analizar videos. Entonces ahorita les voy a dar de forma muy general un pequeño repaso acerca de, por ejemplo, cuáles serían esas características o esos atributos que podemos estudiar a partir pues de minería de datos. Aquí tenemos presente en el caso de la minería de texto, por ejemplo, a partir de un texto nosotros podemos, si aplicamos minería de datos, por ejemplo, saber la cantidad de palabras que tenemos, cantidad de oraciones, párrafos, de cantidad de capítulos, de secciones, stopwords, tipos de documento y tamaño del documento, en el caso de que quisiéramos hacer minería de texto. En el caso de minería de imágenes podemos extraer pues algunas características. Acá les estoy presentando algo que se llaman histogramas de colores. Nosotros vemos una imagen original de esta manera, pero realmente esa imagen está compuesta por tres matrices. Una matriz en este caso que corresponde al color rojo, una al verde y una al azul, que es el formato RGB que nosotros estamos acostumbrados, o a la gama de colores RGB que estamos acostumbrados a ver a través de nuestras pantallas. Entonces esas características son posibles de determinar. Por ejemplo, acá podemos ver en este caso qué concentración de color hay dentro de la imagen, donde por ejemplo está en el rango de 0 a 255, y donde 255 es donde hay más presencia de ese color, mientras que los colores, o cuando está en este caso el histograma orientado hacia el número 0, es porque hay más presencia, hay ausencia de ese color como tal. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá tiene mucha presencia de color rojo. Nosotros nos damos cuenta, es como una imagen un poco rojiza, y miren que efectivamente la cantidad de color rojo que hay dentro de la imagen, mientras que de la cantidad de color verde ya comienza a disminuir y tenemos en un término medio la cantidad de color azul. Entonces eso lo podemos llegar a determinar utilizando minería de datos, en este caso es procesamiento de imágenes, y pues para ello nosotros podemos utilizar diferentes herramientas. Durante el proceso de formación podemos utilizar herramientas, por ejemplo, como Weka, ya se las explicaré posteriormente. Podemos utilizar herramientas como R, que pues también es una herramienta como estadística en la cual podemos extraer algún tipo de información, y podemos utilizar MATLAB, al igual que Java y cualquier otra herramienta que nos sirva, por ejemplo, para hacer procesos de recolección o construcción de las bases de datos como tal. Con la minería de datos también podemos hacer extracción de audio. En este caso, por ejemplo, tenemos algunas características muy frecuentes en el audio. Por ejemplo, un audio tiene una intensidad, tiene un tono, una codificación, tiene un tamaño de muestra, canales y frecuencia de muestreo. Son pues algunas características que podemos extraer del audio. En el caso de los videos, pues podemos extraer el formato, la codificación, la resolución. Obviamente el video tiene algo que se llaman unos fotogramas. Los fotogramas son compuestos por imágenes, y pues allí prácticamente el video es la intersección o la unión prácticamente de los tres elementos anteriores que les acabo de mencionar. Las minerías de datos, pues les he hablado mucho que nos permite generar nueva información, pero no todos los modelos de minería de datos o todos los análisis que hacemos con ellas necesariamente tienen que ser aceptados como una verdad absoluta. Por ello existen algo que se llaman unas métricas de evaluación. Las métricas de evaluación nos permiten ver en este caso el nivel de aceptación, o ver qué tan confiable puede llegar a ser el modelo de minería de datos que nosotros estamos proponiendo. Para ello algunas métricas que quise pues presentarles, algunas, porque realmente de pronto no todas las vamos a utilizar, pero pues son algunas de las más populares. Por ejemplo, la precisión, cobertura, tasa de verdaderos positivos y tasa de falsos positivos, verdaderos negativos, error cuadrático medio. Pues ya estudiaremos posteriormente cada una de esas métricas de evaluación
de los procesos de minería de datos. Aplicaciones de minería de datos tenemos muchísimas. Acá les estoy presentando unas que están orientadas a mis estudios de doctorado. Actualmente estoy en el último año de doctorado y estoy trabajando con algo que se llaman reglas de asociación. Es una tarea de la minería de datos y pues en base a ello pues, les quiero presentar simplemente aplicaciones o casos en los cuales se han aplicado minería de datos. Por ejemplo, para la validación del grado de asociación de grandes volúmenes de datos. Esto es muy común. Análisis del comportamiento de los clientes en compras de mercado. Por ejemplo, cuando usted llega a un almacén de cadena, entonces ya si saben la tendencia de qué es lo que compran o qué productos compran todos los clientes, entonces ese es el producto que frecuentemente, por ejemplo, pueden colocar en promoción o simplemente a partir del estudio del comportamiento de compras. Pero la minería de datos también puede ser aplicada a nuestro perfil profesional. Por ejemplo, aquí en este caso, si ustedes hacen una búsqueda de Network Anomaly Detection, que son detección de anomalías en redes, que es seguridad en redes realmente, ustedes se pueden dar cuenta que pues también vamos a encontrar muchísimos resultados, y esto pues es algo relevante pues para prácticamente la minería de datos es algo transversal a las diferentes profesiones y pues también es aplicable a las diferentes áreas de la ingeniería de sistemas. Aquí tenemos otros resultados donde quiero que ustedes evidencien de que efectivamente se pueden aplicar la minería de datos a cualquier área. Esta es otra base de datos, ScienceDirect. Ahí nos están mostrando unos resultados para el tema de detección de anomalías en redes de computadores. Esta es otra base de datos de Scopus, pues, donde también les estoy mostrando los resultados. Y a partir de este momento quiero darles unos ejemplos muy comunes de la aplicación de minería de datos. Anteriormente, por ejemplo, Google no tenía los filtros aplicados a las imágenes. Hoy día ellos pueden hacer algún tipo de análisis de imágenes como tal. Y por ejemplo, si usted busca una palabra, en este caso ya Google puede hacer una clasificación de las imágenes de acuerdo, por ejemplo, a un atributo que puede ser el color. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí vamos a Google y ponemos casa, por ejemplo, ponemos imágenes, vamos a herramientas, vamos al color y decimos casas azules, él hace una clasificación y muestra las imágenes donde hay más presencia del color azul. Es decir, si ustedes recuerdan ahorita, vamos a devolvernos un poco. Acá lo que hacen es toman la imagen, extraen las matrices de colores y donde haya más presencia del color, entonces de esa manera pues lo que hacen es clasificar las imágenes y se las presentan a ustedes finalmente, como lo pueden ver aquí en el navegador. Si queremos, por ejemplo, casas de color amarillo, entonces ahí están clasificadas las imágenes como tal. Continuando, por ejemplo, cuando ustedes utilizan videos o cuando ven videos en YouTube, él les hace sugerencias. Esas sugerencias pueden ser de acuerdo al comportamiento de los usuarios, pero fíjense que esto ya no es un proceso aleatorio, sino que es un proceso inteligente donde yo hago un estudio de los usuarios que videos ven consecutivamente y finalmente pues yo le hago una sugerencia. Esto es posible hacerlo con minería de datos. SoundHound es una aplicación que ustedes tienen disponible en sus smartphones, tabletas, en el cual usted, sin saber el nombre de una canción, lo acerca al emisor, por ejemplo, a un parlante donde está sonando un disco que usted no le sabe el nombre, acerca la aplicación, él busca dentro de su base de datos y cuando coincide, entonces él ya le dice el nombre de la canción que está escuchando. Algo similar a lo que es Shazam, y pues es una aplicación de minería de audio.
En este caso, la minería de audio hace referencia a que del audio se extrae una información, por ejemplo la frecuencia o el tono o la intensidad de la canción. Eso se contrasta con la información de los audios guardados en una base de datos, y cuando son similares, entonces en ese caso es que él le da una sugerencia de cuál es el nombre de la canción que está escuchando. Finalmente, pues acá tenemos la presentación eh, de dos videos muy importantes en los cuales se puede aplicar, por ejemplo, minería de imágenes o procesamiento de video en este caso, o incluso procesamiento de audio. Por ejemplo, este que se llama Green Screen Technical Background hace referencia a que las películas hoy día pues algunas imágenes son procesadas, colocan el telón verde de fondo, y con ese telón verde lo que hacen es, cuando están rodando o cuando están haciendo el diseño de la película, hacen la clasificación de la escena, buscan donde está el segmento de color verde y ahí superponen lo que desean finalmente que vea el usuario como tal. Y este Sound to See es un video en el cual se hace minería de audio, o que la persona aprende a tocar algún tipo de instrumento siguiendo unas pistas, y que en el cual puede aprenderse en algún momento dado, pues a partir de minería de datos, o se puede aplicar algún tipo de método inteligente que permita ver la forma de aprendizaje o mejorar la técnica del usuario que está utilizando pues la herramienta, en este caso que se llama Sound2C. Finalmente, dentro de la minería de datos tenemos dos enfoques, uno que es el predictivo y otro que es la minería de datos descriptiva. Pues más adelante vamos ya a entrar al detalle acerca de a la que hacemos referencia como tal. Por el momento, pues quiero manifestarle, es una asignatura realmente muy dinámica, muy aplicada, que permite en algún momento dado sacar ciertos productos de investigación muy interesantes. Ya con la asignatura hace 2 años, si no estoy mal, unos estudiantes participaron, crearon un artículo, y el artículo fue presentado en un evento en Cartagena, donde la universidad cubrió los gastos de inscripción y de viáticos para que los estudiantes puedan ir a presentar pues dichos trabajos en ese tipo de eventos. Entonces, con esta asignatura realmente podemos lograr muchos avances. Todo depende de la disponibilidad y pues del compromiso que tengan cada uno de ustedes con la asignatura. Por el momento, yo ahorita les voy a subir en la plataforma, o posteriormente les subiré en la plataforma, la actividad número 1. Y por el momento, pues es hasta acá llega la presentación del curso, y pues espero haber sido claro. Voy a tratar de habilitar cada vez que realice un video, un foro, para que ustedes coloquen sus sugerencias, comentarios. Por ejemplo, si tienen alguna inquietud, si de pronto llegué a cometer algún error y usted considera pues que me lo puede comunicar sin ningún problema, lo puede hacer a través de la plataforma. Y periódicamente pues trataré de hacer una jornada presencial. Ahorita no estoy seguro si lo puedo hacer una vez al mes o no, pero pues trataremos de ponernos de acuerdo más adelante en ese sentido. Entonces, la primera actividad yo se la voy a subir, pero igual voy a tratar de leer un poco en qué consiste. La actividad número 1 dice: redacte un documento donde resuelva los siguientes ítems o los siguientes puntos. El primero es: manifieste en sus palabras qué es la minería de datos. Yo les hablé mucho de minería de datos, pero me gustaría que ingresen en las diferentes fuentes de información, Google, eh, en el cual ustedes puedan leer acerca del concepto de minería de datos y puedan dar su propio concepto. Es algo realmente
muy sencillo y es algo muy significativo que ustedes tengan su propio concepto acerca de la asignatura y de la disciplina. El segundo punto es investigue qué es minería de datos, que ya se hizo en el punto anterior. Business Intelligence, que es otra disciplina, inteligencia artificial, machine learning, estadística, y elabore un cuadro comparativo de las disciplinas antes mencionadas. Es decir, ya minería de datos está investigado en el punto A. Luego tenemos que averiguar Business Intelligence o BI, como le llaman, inteligencia artificial, machine learning y estadística. Con toda esa información ya hacen un cuadro comparativo donde ustedes puedan desde ya tener una diferencia clara, un concepto de la diferencia existente entre cada una de esas disciplinas. Finalmente debe elaborar una propuesta de no más de una página, una propuesta muy breve, donde sustente una problemática que pueda ser resuelta con minería de datos. Como les digo, es una asignatura en la cual podemos proponer mucho, eh, y la idea es que ustedes al final del curso tengan una propuesta donde apliquen la minería de datos con resultados. Entonces esa es la idea después de ese punto C. Debe ser no más de una página porque les estoy pidiendo en este caso el resumen. Entonces, por el momento es toda la información que tenemos respecto a la semana 1. Yo en la plataforma, voy a verificar si no estoy mal. Vamos a la plataforma. Aquí está mi número de contacto, este que está acá subrayado. Ahí me pueden escribir a través del WhatsApp cualquier inquietud, cualquier información. Este es mi correo electrónico, el de la CUC, fmendoza1@cuc.edu.co, y pues simplemente es que me escriban y ya prácticamente pues trataré de resolver todas sus dudas e inquietudes. Entonces es todo por esta primera semana, espero que se encuentren muy bien y espero que saquen provecho de este curso que realmente es muy importante dentro de nuestro perfil profesional. Muchas gracias.